muchas ganas de hablar, ustedes ya lo han percibido, ¿eh? Bueno, vamos a las presentaciones, ahora sí, las formales. Primero a los que repiten, a los conocidos de la casa. Estamos hablando de Maximiliano Campo, a quien escuchaban recién, prosecretario de la Juventud del Partido Colorado, milita con Ernesto Talvi, candidato a diputado, es edil en Tacuarembó, escribano, se acaba de recibir ahora hace poquito, tiene 25 años. Maxi, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Romina, un gusto volver aquí a la mesa. Melissa Freiría es de la Comisión de Jóvenes del Partido Independiente, tiene 26 años, es economista. ¿Cómo andas, Melissa? Buen día. Un gusto reencontrarnos. reencontrarnos. Tenemos como invitados hoy a dos debutantes. Fernanda Asfeir, que es militante de Generación y Frente Quijano en el Partido Nacional, tiene 22 años, estudia abogacía, es de San José. Fernanda, bienvenida, un gusto. Muchas gracias por la bienvenida. Y César Augusto Viola, que es militante de la Juventud Socialista, estudiante de Psicología, tiene 29 años y es de Artigas Salto. Ahí después nos va a hacer la aclaración. ¿Cómo es bidepartamental? Buenos días a todos y a todas. Un Bueno, gusto. ser un poco nómade tiene también eso. Sí, y ahora en Montevideo, radicado en Sí. Montevideo. Por razones estudiantiles, cuando la lógica era centralista en su mayoría, me tocó venirme para Montevideo. Está bien. ¿Y naciste en Artigas? Nací en Artigas, ¿Te mudaste a Salto después? me mudé a Salto después y después a los 18 me vine a estudiar a Montevideo. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. Ya analizamos los resultados de las elecciones internas desde varios ángulos, ustedes lo tienen claro, pero nos queda al menos uno, el de las juventudes partidarias. Por eso hoy justamente les proponemos retomar las mesas con militantes jóvenes, mesas que estuvimos haciendo sobre todo en el verano pasado, para observar entonces desde su punto de vista este primer mojón del ciclo electoral. ¿Qué les dejó? ¿Qué les dejó las elecciones internas? ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Cuáles son sus primeros apuntes al respecto? Y ahora que pasó un poquito esa primera vorágine, ¿no? Del primer momento. ¿Por dónde vamos? A ver, Maxi, empezá vos. Bueno, primero que nada voy a hablar de mi partido y después hablo en general. Digo, en el Partido Colorado creo que ha sido una gran elección interna, donde el Partido Colorado ha salido muy fortalecido, donde ha ganado la renovación y donde ha ganado el economista Talvi, donde ha ganado un nuevo sector político, y eso logra una gran cosa que no venía pasando hace tiempo, ¿no? Decía Sanguinetti en la campaña, los liderazgos no se decretan, emergen y se imponen, y así se dio. Así hoy tenemos un candidato nuevo que nunca fue candidato a un cargo electivo, y también un vice que nunca fue candidato a ningún cargo electivo, y ha ganado un sector donde la mayoría de los dirigentes somos primerizos en las candidaturas o a diputados o demás. Tenemos 2 o 3 legisladores, pero somos la mayoría primerizos. Y ha ganado el Partido Colorado al salir fortalecido de esta instancia, porque tanto el sector del doctor Sanguinetti como el sector de doctora Morín han votado bien, y se ha establecido un Partido Colorado de vuelta a 3 bandas, digo, muy distinto a lo que venía pasando. Creo que también en el análisis que la gente no ve es que adentro de eso ha ganado la renovación. Digo, por ejemplo, aquí en Montevideo, el candidato, el que ganó del doctor Sanguinetti fue Conrado Rodríguez, un diputado muy joven. Y digo, y en Ciudadanos tenemos gente muy nueva y joven que va a estar está Felipe Schipani, que comparte aquí la mesa, no llega a los 40 años. También va a estar Carlos Ristrom, está Carolina H., que también ha votado muy bien y es de aquí también comparte la mesa. Y digo, quiere decir que hay mucha gente joven que ha emergido de esta elección interna. Después, hablar en general, yo decir que algo que me quedó muy contento. Triunfó la política, ¿no? Triunfó la política y triunfó la democracia, y triunfó ante una campaña complicada, distinta, donde vimos a todos los partidos políticos y al general del sistema político, y de eso me siento muy orgulloso, porque nosotros no fuimos ajenos a criticar esa campaña negra, pese a que se daba solamente en un partido. Y es muy bueno que haya triunfado la política por lo que hicimos nosotros, digo, en el pasado, pero sobre todo por lo importante de la democracia y para lo que queremos para el futuro del país. A ver, ¿cómo seguimos? César, ¿vos por dónde vas? Maxi marcaba los puntos en cuanto a cómo se rejuveneció de alguna manera el Partido Colorado, cómo se dio ese cambio
generacional y esa bajada de años, digamos. En los otros partidos destacan lo mismo. ¿Cómo lo vivió cada uno? A ver, César, en tu caso, desde el Partido Socialista, como militante de las Juventudes Socialistas. Sí, en realidad, tanto en el Partido Socialista como en el Frente Amplio en general, creo que se ha dado. Es la primera vez que el Frente Amplio llega a una elección interna sin sus figuras históricas dentro de lo que ha sido la coalición de izquierda. Es la primera vez que ninguno de los históricos es candidato presidenciable en nuestra fuerza política, y a la vez, siendo militante del Partido Socialista y de la Juventud Socialista, es un partido que ha sido también revolucionario en ese aspecto, primero porque fuimos el primer sector de la izquierda en tener la paridad obligatoria en nuestras listas, y además nuestro secretario general hoy, que se vio emergido en nuestras elecciones internas en el mes de marzo, entre dos candidatos que eran de 32 y 33 años, tenemos un secretario general que es uno de los dirigentes más jóvenes también de la izquierda. En general, creo que a lo que hace a las elecciones internas, el Frente Amplio ha presentado también en este escenario en general que se ha dado en las elecciones una renovación en sus arcas en cuanto a las figuras más fuertes que presenta hoy la izquierda en el escenario político. Y bueno, en términos de la elección interna, creo que en general puede decirse que ha sido un buen ambiente electoral, un buen ambiente político, donde se ha trabajado desde las ideas, desde lo político, y en esto que decía Maxi también hace un ratito, nosotros cuando surge este espacio de jóvenes por la democracia o jóvenes que de los distintos partidos militando por una misma causa. Sí, recordemos que ese fue el origen un poco de esta mesa, claro, ¿no? De aquel encuentro que habían tenido, recordando el acto del obelisco. Ya estamos hablando de hace un año y pico, ¿no? Sí, un año. Un año sí, que lo empezaron a formar, que se empezaron a juntar, y bueno, ese fue un poco el comienzo. Entonces, no, y una de las consignas de ese espacio también era el tema de estar en contra de las fake news y de una campaña limpia y todo, y creo que en la mayoría de los casos, más allá de que a nosotros no nos tocó de cerca, la campaña en general se dio en esos términos. Hubo una prevalencia de lo político, y creo que nosotros como jóvenes dentro de la política lo más importante a resaltar es la prevalencia de lo político, de la contienda política, y es una demostración también de este espacio, de compañeros y compañeras de distintas orientaciones políticas compartiendo un mismo espacio, y que lo que prevalece es el discurso político en su diversidad y en su riqueza. Fernanda. Bueno, yo creo que como estaban haciendo referencia, triunfó la democracia. En cuanto le respecta al Partido Nacional, creo que pusimos la casa en orden. Se demostró lo que vale y lo que importa la institucionalidad en un partido de 183 años. Y salimos, creo que con un muy buen resultado, que eso vamos a hablar después, pero digo, con la candidatura de Beatriz Argimón a la vicepresidencia. Pero a mí me gustaría hablar otro tema de la renovación, que creo que desde el Partido Nacional se mostró que, bueno, la nueva política quiere prever lo que va a pasar, todos los escenarios posibles. Y creo que esto se ha visto claramente en los otros partidos, y en el nuestro también, con el tema de la elección del vicepresidente. Esto es renovar la política, esto es no manejar un país, vemos qué pasa y sobre la marcha vamos resolviendo. No, desde el Partido Nacional se determinó que, depende de los resultados que íbamos a tener, teníamos una opción A, una opción B o una opción C, y justamente la renovación política va por ahí, por tener todos los escenarios planteados, por trabajar en equipo, por fomentar liderazgos colectivos. Justamente creo que lo que se hace con Beatriz, no por nada, los que estamos en la militancia diaria, sabemos que Beatriz Argimón tiene un respaldo fundamental de la juventud. Creo que es la líder y la dirigente indiscutida que genera consensos en todas las juventudes, trascendiendo los sectores. Ojo, porque ahí ya te estás metiendo en el segundo tema. Bien. Y bueno, justamente, fomentar eso. El tema de que creo que la renovación política no pasa por las cuotas políticas de poder, y bueno, el día de mañana votamos tanto y yo valgo tanto y te reclamo tanto, sino empezar a pensar como partido, como pensó el Partido Nacional, y la verdad me enorgullece porque hace muchos años no veíamos esta forma de pensar. Estamos pensando en equipos. Creo que por ahí va la renovación más fuerte, indiscutidamente la renovación generacional que representan Beatriz y Luis, pero más allá de las figuras, no valen las figuras si por atrás seguimos haciendo la misma y vieja política de antes. Melissa, en tu caso, desde el Partido Independiente. Bueno, para no ser un poco reiterativa, además los resultados generales ya se han evaluado bastante. Destacar un par de cosas.
Primero, respecto no solo al resultado de las elecciones, sino a la campaña en sí misma, discrepo que se haya dado como que en tonos armoniosos o al menos de como a uno le gustaría, que vayan en base a los contenidos, en base al debate. Lamentablemente la campaña en las internas no fue así, nosotros del Partido Independiente lo reclamamos sistemáticamente y esperemos que ahora que arrancó una nueva campaña sí podamos un poco darle bola a las declaraciones de la interpartidaria y de Juventudes y bueno, y ir por la discusión de ideas. Para eso al menos es que estamos nosotros. Ahora, respecto a un par de cosas, creo que quedaron demostradas, si bien yo celebro que haya, como recién mencionaba Fernanda, el Partido Nacional no se haya impuesto quizá un outsider, también creo que vale la pena destacar que igual estamos frente a algunas vulnerabilidades de nuestro sistema de partidos. Y eso tiene que ver con lo que fue la candidatura de Sartori y de Manini, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque creo que un poco preocupante el hecho de que las fuerzas militares consideren tener una expresión política, si bien obviamente en democracia nadie le va a negar la participación a nadie, pero por lo menos es algo a monitorear o a ver cómo se maneja dentro del sistema de partidos, que es un poco novedoso y a todos nos tiene por ahí viendo a ver cuál es la expresión de Cabildo Abierto. Y por otro lado, algo que también destaco de estas elecciones es la cantidad de partidos chicos o nuevos, por decirlo de alguna manera, que siempre pasa que en las internas se generan partidos que se embanderan con determinadas causas como muy específicas, que después no llegan al Parlamento, y que además esas causas creo yo que todavía siguen estando sin recoger del todo en los partidos que sí llegamos al Parlamento, y que por eso también se generó en esta elección, creo, una multiplicidad de partidos bastante diversa. Hablas, por ejemplo, estás pensando en los partidos más volcados a los temas ecologistas y demás. Sí, verde. Ecologistas o partidos que tenían electorados como muy el PERI, enfocados. por ejemplo, exacto. El Partido Verde Animalista. Ese estilo, sí. Bien. Bueno, Melissa la picó un poquito, ¿no? ¿Fue tan armoniosa o no fue tan armoniosa entonces? Melissa la mira un poco afuera, ¿no? Porque ella no tiene interna, ganó Mieres en el Partido Independiente, y bueno, ellos han estado concentrados. Pero no han hecho una evaluación del todo satisfactoria de lo que fue la votación. Picado estuvo mucho más picada el final de la alternativa, digamos, que el resto de las internas, del Partido Nacional, a no ser o el Partido Colorado, del Frente Amplio. Yo vi una campaña demasiado armoniosa, para lo que nos teníamos. Pero la armonía la viste en la interna de los propios partidos a no ser en lo que tiene que ver con con los demás partidos. Cuando nos encolumnamos todos, en la defensa de la política, que es también un poco el mensaje de la interpartidaria, creo que todos los partidos reivindicamos esto contra lo que se venía dando. Pero después vimos una interna normal, hay ripideces, esto es política, la interna no es en general un debate de proyecto de país, porque es la verdad. No se debaten proyectos de país demasiado, porque no hay demasiadas diferencias, a no ser, por algo somos del mismo partido. Por ejemplo, yo hablo del mío para no hablar de los demás, el economista Talvi tenía una impronta muy distinta a la del doctor Julio María Sanguinetti, pero compartimos ciertos valores, cierta ideología, que somos todos colorados, somos todos, pero somos distintos, se discute eso, ¿qué quiere la gente? Entonces por eso, vi una campaña armoniosa, no hay una confrontación, todos los candidatos que se dedicaron a hablar de otro partido perdieron. Bueno, me refiero también a los cruces pero perdieron, porque la personales ciudadanía les dijo que no. A vos sacás esa evaluación que fue así. Y sí, porque el que no presentó proyecto de país, y salió a darle, como si fuéramos octubre, perdió. Yo creo que perdió. Melissa, supongo que hace referencia también a algo que denunció el Partido Independiente, que tiene que ver con la publicidad electoral, ¿no? Y lo que se violó de ella en la normativa respecto a lo que fue previamente. Sí, el violar. Previo, el monto de dinero que se invirtió también en violar determinadas normas que están establecidas y son para respetarse, para ordenar un poco el juego electoral, el también utilizar fondos públicos del Estado que te propulsan de alguna manera a hacer campaña política. Y lo que decía Maxi es cierto que de última las personas que por ahí encararon la campaña de esa manera tampoco tuvieron muy buenos resultados. Pero también tuvimos 2 debates públicos
en el cual para mí el primero por lo menos aportó, o sea, dio un valor agregado a quien lo estaba escuchando. El segundo, en realidad, yo no escuché debatir ideas, o sea, no vi contenido, y es lamentable que tengamos un debate a esos niveles. Entonces también a eso voy, a que tampoco cuando hubo la capacidad de confrontar propuestas o ideas o proyectos, no se confrontó y en realidad se agitaron cucos del pasado como siempre. Entonces llamamos un poco a eso también, a que probablemente tengamos debates de cara a octubre, y que también se tome con la responsabilidad que apunta al cargo al cual uno se está candidateando. Yo creo que igual en ese sentido hay algunos puntos de encuentro y de desencuentro. Me parece que el debate de ideas estuvo dado, creo que en ese sentido hago acuerdo con Maxi. Me parece que a nivel interno los distintos partidos tuvieron sus debates de ideas. Creo que capaz en términos electorales la más acalorada fue la interna del Partido Nacional. Como siempre. Creo que nosotros tenemos claro. También es un tema que en las elecciones internas para el Frente Amplio algunas cuestiones pasan desapercibidas porque nosotros tenemos un programa único que dirimimos entre todos los militantes de la fuerza política, que lo dirimimos en diciembre del año pasado, donde participamos muchos compañeros y compañeras en esa discusión de todo el país, y luego lo que nosotros decidimos en junio es qué compañero o compañera lleva adelante ese proyecto de país, ese programa de gobierno. Entonces nosotros las ideas las tenemos claras. Para nosotros a nivel de la interna es más con qué candidato o candidata me siento más representado, pero en realidad el programa es común. Nosotros tenemos un único programa de gobierno que de repente en otros partidos se puede dar esa dinámica de que, bueno, capaz que hay algunos puntos en común, pero tienen distintos programas. Bueno, sin ir más lejos, Melissa hacía mención a los debates. Creo que en el último debate donde estuvieron Carolina Cose y Jorge Larrañaga, Carolina hizo justamente referencia a que el Partido Nacional hasta ese momento había presentado 4 programas de gobierno diferentes. Creo que bueno, eso habla también de una interna mucho más picante, por así decirlo, que a una de nosotros, que nosotros tenemos cuestiones de afinidad a definir, me parece, más que nada, y esas cuestiones. Ahora, haciéndome eco sí también de lo que decía Melissa, me parece que estas expresiones electorales que se han dado en esta última elección, y respondo y hablo particularmente del caso de Cabildo Abierto, me parece que hay otros lugares en el mundo. Por ejemplo, hace no muy poco estaba leyendo en términos de Alemania, donde hubo un resurgimiento de partidos neonazis en Alemania, donde, bueno, en Alemania hoy en día se está discutiendo qué tanto es viable permitir la participación de países, en una democracia, de partidos antidemocráticos, esas contradicciones que existen en los sistemas políticos. Y me parece que también, en sintonía con lo que decía Max... ¿Pero le estás poniendo a ese nivel a Cabildo Abierto? Y me parece que alguien que cuestiona la institucionalidad de un país y cuestiona determinadas definiciones constitucionales está yendo un poco en contravenencia con eso. Y en eso, por ejemplo, para no irme al segundo tema, en eso es un punto en sintonía que tengo con nuestra vicepresidenta, nuestra candidata a vicepresidenta. Me parece que sí, que estas expresiones electorales fomentan un discurso bastante antidemocrático que para los partidos puede ir en detrimento de un sistema construido con 100 y pico de años de historia, de valores democráticos que pueden... Bueno, Fernanda. 2 cosas. Naturalmente vamos a tener 4 programas de gobierno. En realidad teníamos 5 porque teníamos 5 candidaturas. Justamente las elecciones internas lo que hacen es competir los diferentes candidatos para ver cuál representa al partido. Yo creo que al Frente Amplio le jugó en contra un poco tener un partido único, porque al final del día daba lo mismo a quien se votaba, porque en verdad, bueno, si quien ganara iba a ser lo mismo que el otro. Yo creo que eso fue uno de los elementos que llevó a la baja votación del Frente Amplio. No hay nada que ver, interpretación propia. Y también me parece peligroso el terreno lejísimos estoy de defender a Manini Ríos, pero me parece muy peligroso el terreno en el que se está moviendo la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta. Sí, candidata a vicepresidenta. No, que el otro día igual... ¿Del Frente Amplio te estás refiriendo? Sí, que el otro día igual dijo como que no era tan así, como que no había sido tan así lo que quería haber dicho, lo que quiso haber dicho, pero... Tildar a alguien de neonazi me parece peligrosísimo, y más cuando tenemos una dictadura con todas las letras muy cerca de acá en Venezuela, y todavía nos sigue temblando el pulso para decirle dictadura, que es lo que es. También por volver un segundo al tema de Cabildo Abierto, cada vez que hablamos de Cabildo Abierto lo estamos agrandando, ¿no? Eso es una cosa
increíble, pero siempre Que pasa lo se mismo. da ahora como el fenómeno Sartori, se da Sí, ahora con exactamente, Cabildo Abierto. digo, Recordemos lo que votó Cabildo Abierto, ¿no? 46.000 votos. 46.887 votos en el primer escrutinio. Quedan unos observados, pero Digo, ese es el número, ¿no? Está bien. Una muy buena votación para hacer su primera comparecencia Está bien, ante las urnas. Está bien. Yo no voy a hablar de dónde sale Cabildo Abierto, ni de quiénes son, ni nada. Digo, creo que eso lo juzgará la ciudadanía y votará la ciudadanía. Digo, el problema, digo, es este planteamiento. Mire, si yo aconsejara a Manini, le diría a Manini que no es el primero que dice que viene a oxigenar la democracia, que viene a decir que los restos de los partidos no funcionan. Mire que Novik ya pasó por ese camino y vio cómo votó. Sartori dijo lo mismo y vio cómo votó. Digo, guarda que la novedad, digo, son caballos de carrera corta, digo, ¿no? Cuando tienen que correr carrera larga. Yo recuerdo Novik cuando 2000, digo, porque y lo he dicho muchas veces, digo, Novik no me acuerdo, pero en este periodo, en el medio del periodo, decía poco más que los partidos tradicionales habían sido funestos para la gente, ¿no? Bueno, y él venía a oxigenar, y era el dirigente honesto que venía a oxigenar la democracia, y ¡pam! Manini sale con el mismo discurso. Nada más que si hubiéramos cagado en ese momento cuando Novik largó, Novik salía aquí, al Partido Colorado ya lo daban por muerto cuando Novik largó. Digo, la prueba está que son, como yo digo, corren carreras cortas, corren carreras de unos meses y después se termina la oxigenación de la democracia.